Hola, feliz y bendecido día para todos. Agradecida por esta maravillosa oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias a la doctora Ofelia, al doctor Adolfo Ruiz, directores del grupo Educare, por esta gentil invitación. Saludos a todos los demás ponentes que nos hemos dado hoy la oportunidad de participar en este maravilloso evento y saludos a todos los participantes por darse el permiso de estar aquí hoy conociendo un poco más sobre neurodiversidad. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas puntuales sobre un tema que me encanta, que me apasiona y en el cual tengo 24 años de mi experiencia docente, como lo es la inclusión. En esta oportunidad conversaremos brevemente sobre los avances y desafíos, algunas estrategias puntuales que van a favorecer la inclusión. Cuando escuchamos el término inclusión, ¿cuál o cuáles son las primeras palabras que vienen a su mente? ¿Los leemos? ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra inclusión? Fíjense, primeramente debemos decir que la inclusión es un proceso sistemático, dinámico, gradual y progresivo que involucra las distintas instancias de la persona. Y quiero hacer énfasis en esta palabra clave, proceso, porque muchas veces tanto docentes o papitos piensan que la inclusión es simplemente ubicar una institución de nuestra preferencia, inscribir al estudiante neurotípico o neurodivergente y ya está incluido y nada más alejado de la realidad. Realmente la inclusión es un proceso que se da desde edades tempranas y, por supuesto, llega hasta la adultez de la persona. Es algo que debe darse en etapas sucesivas, ¿ok? Digamos que con un acompañamiento, bien sea por los terapeutas, por la familia. Estas etapas es importante que se cumplan. Dentro de estas etapas, la primera de ellas es una etapa de evaluación de los contextos. Cuando yo, mamita, yo, papito, elijo o decido una institución donde me gustaría que mi niño neurodivergente estudie digamos que la afinidad que marque ese momento, bien sea porque nos queda cercano a la casa, bien sea porque es una institución de prestigio, porque yo estudié en esa institución, sea cual sea la razón que sea, en ese momento nosotros pues lo ideal es visitar esa institución y evaluar ese contexto en base a las características particulares individuales del niño que nosotros vamos a incluir. Dentro de esa evaluación de los contextos, pues allí está cuáles son las posibles barreras que nosotros podemos conseguir si realmente es una institución inclusiva. Y al realizar esa evaluación de los contextos en compañía de los especialistas, nosotros podemos ver cuál es la disposición del personal, cuál es la formación que tiene, si existen algunas barreras arquitectónicas, metodológicas, curriculares, cuál es esa actitud en general que nosotros podemos observar en el plantel y realmente nosotros allí podemos darnos cuenta si esa institución es la adecuada. Una vez que decidimos, puede ser varias instituciones que nosotros visitemos, decidimos, elegimos cuál es la institución, pues la segunda fase indudablemente debe ser una fase de formación de todo el colectivo institucional, de todas las personas que forman parte o que van a formar parte de este entorno educativo. Tanto el personal administrativo, el personal ambientalista, el personal directivo, el personal docente, por supuesto los padres, y todo este proceso debe iniciarse meses antes de que el niño ingrese a la institución, porque este proceso de formación, que por supuesto debe ser un proceso continuo, constante, debe arrancar antes de que el niño inicie sus actividades regulares en el año escolar. Una vez que va a iniciar el año escolar, se recomienda unos días antes que los padres en compañía del niño visiten la institución, trabajemos lo que es el aula donde el estudiante va a cursar su año escolar, que conozca a la docente, que se vaya familiarizando con el ambiente para que, digamos, que sea más fluido su llegada, su bienvenida a esta institución. Y la otra fase que debe estar en este proceso de inclusión
por supuesto, que es una etapa de evaluación y de seguimiento, una etapa de acompañamiento por los terapeutas que estén atendiendo al niño. No es solamente inscribirlo en la institución, sino hacer durante todo el año escolar este proceso de acompañamiento para ir evaluando, para ir apoyando, para ir orientando cualquier situación que pudiese presentarse en un determinado momento en la institución. La inclusión se refiere realmente a garantizar que las personas tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, independientemente de su género, edad, raza, etnia, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra condición o situación por la cual esté pasando la persona. En unos inicios, cuando nos manejábamos por el paradigma, por el modelo de integración, el proceso estaba anclado, dirigido, centrado en la persona, quien debía hacer todos los esfuerzos necesarios para poder integrarse a este ambiente en el cual se iba a desenvolver. Y la familia, por supuesto, que debería de brindarle todos los apoyos. En este momento se enfatizaba o se hablaba específicamente de la integración de personas con discapacidad. Ahora abrimos mucho más este compás, esta brecha, ¿verdad? Y no es solamente para las personas neurodivergentes o personas con discapacidad, sino también por género, por edad, por raza, por etnia, que sabemos que en algunos momentos pueden, digamos, estar en alguna situación de vulnerabilidad y someterse a una situación de exclusión. Cuando hablamos de inclusión, es una actitud que engloba el escuchar, el dialogar, el participar, el cooperar, el preguntar, el dar la bienvenida a ese niño o a esa persona que está llegando, desde la hospitalidad, desde el amor, desde la pedagogía, de la caricia. Es importante entonces aceptar y acoger las necesidades de la diversidad. La inclusión como tal tiene varios ámbitos. Hablamos de inclusión familiar, siendo este el primer ámbito, por supuesto, donde llega la persona, donde llega el niño, en algunos momentos, en algunas situaciones, esa etapa de duelo por la cual pasan los papitos, a veces se extiende y a veces allí pues conseguimos en oportunidades alguna piedra que dificulta un proceso de inclusión. Es importante que se dé la aceptación dentro del hogar. Seguidamente del hogar, por supuesto, está la escuela como espacio de acogida, de bienvenida a esta persona que va a llegar a estos espacios. Está también el ámbito comunitario y, por supuesto, ya una vez adultos, el ámbito laboral. Sin embargo, por efectos de tiempo, en esta oportunidad nos enfocaremos en la educación inclusiva, siendo esta un proceso orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes en igualdad de condiciones, prestando especial atención a quienes por algunas razones de las mencionadas anteriormente puedan estar en una situación de mayor exclusión. Y fíjense que dice en igualdad de oportunidades. En algunos momentos, nosotros tratando de favorecer este proceso de inclusión, somos muy flexibles, somos muy permisivos y realmente la idea es en igualdad de condiciones basado en las características individuales del estudiante y que se les garantice en su tránsito por la institución educativa realmente que se les brinde según esas características, digamos que una educación de calidad para todos, que la escuela sea abierta para todos. Existen algunos principios de la educación inclusiva, partiendo, por supuesto, de la aceptación, del respeto y de la valoración de la diversidad. Todos somos diferentes. Más allá de un diagnóstico, más allá de un informe que pueda emitirnos cualquier diagnóstico médico o de cualquier tipo, nosotros debemos buscar propiciar dentro de la educación ese espacio para valorar la diversidad como una riqueza con la cual nosotros contamos, no colocarle la connotación negativa, porque realmente todos sabemos que en torno a la discapacidad pues existen muchos imaginarios sociales. Nosotros debemos partir de la igualdad de oportunidades, que ellos puedan desarrollar al máximo sus potencialidades sin más limitación que las propias por su condición. Debemos darle la oportunidad de participar de una forma activa, que tengan sentido de pertenencia, que no sean los docentes, los constructores de este proceso educativo.
sino que sean nuestros educandos. Debemos de tener un currículo flexible y este es un tema bien importante porque muchas veces dentro de las instituciones, el mismo sistema como tal y nosotros como docentes a veces nos dejamos absorber por este señor llamado currículum y a veces es como una camisa de fuerza que pensamos que tenemos que cumplir porque nos dicen que son tantos días según el calendario escolar, que son tantos los objetivos, que son tales los contenidos que nosotros tenemos que implementar y en ese sentido nosotros debemos de hacer un cambio de mentalidad. La meta y el objetivo es desarrollar las potencialidades de los estudiantes partiendo de sus capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente no solo con los estudiantes neurodivergentes, sino que en algunas oportunidades también puede darse el caso con estudiantes neurotípicos, debemos hacer las adaptaciones curriculares o los ajustes que sean necesarios para poder garantizar su avance, su prosecución educativa. Entonces, algunos docentes tienen un poco de temor o un poco de miedo en cuanto a no cumplir con todas las exigencias del currículum. El currículum es una guía, pero realmente no debe ser una camisa de fuerza. Y las adaptaciones curriculares, digamos que tampoco es como ese coco al cual hay que temer. Estamos llamados como docentes a ser investigadores, a ser creativos y muchas veces, de hecho, yo creo que todos los tiempos en la educación, incluso cuando no se hablaba de adaptación curricular como tal, es necesario siempre, de alguna forma, los docentes han buscado las estrategias y la forma de hacer que sus estudiantes aprendan lo que están transmitiendo. Cuando hablamos de adaptación curricular, nos referimos simplemente a esos ajustes que en algún momento se deben hacer a cualquiera de los elementos del currículo, bien sea los objetivos, bien sea las estrategias, a los contenidos y a la evaluación. No existe, digamos que, un prototipo específico de cómo se va a realizar, porque todo esto nos los va a indicar cuáles son las características del estudiante, qué es lo que él logra hacer, lo que él puede hacer, y nosotros debemos a través de nuestra planificación ir guiándolo, ir llevándolo pues al desarrollo máximo de sus potencialidades. Entonces no hay que temerle realmente a las adaptaciones curriculares, incluso también es perfectamente factible como una estrategia válida, un acompañante pedagógico o lo que se puede conocer también en algunos países como un tutor escolar, siempre y cuando sea por un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades el tutor escolar o los papitos, porque sienten que sus hijos van a estar un poco más seguros, quieren la figura del tutor, aun cuando el estudiante ya no la necesite y durante todo su tránsito educativo. Realmente la idea dentro de la inclusión es que podamos trabajar también en independencia, que podamos trabajar también en autonomía y que este acompañante pedagógico que en determinado momento fue necesario, bien sea por los desafíos a nivel de conducta o a nivel académico, progresivamente vaya desapareciendo del ámbito educativo del estudiante y que ya él luego pueda continuar su tránsito en la institución sin esta figura. Es importante trabajar en las barreras que existen, porque todavía hoy en día, a pesar de los avances que hemos tenido, siguen existiendo muchas barreras alrededor de la inclusión de nuestros estudiantes. Algunas características del aula inclusiva, debemos decir que el docente debe adaptar la enseñanza y la evaluación según las necesidades individuales, que es lo que hemos venido conversando sobre las adaptaciones curriculares. El aula debe ser un espacio accesible, un espacio seguro, un espacio que permita desarrollar al máximo esas capacidades de los estudiantes en un marco del respeto, de solidaridad, de el respeto por los derechos humanos, de el compartir con sus pares, todos esos valores y todos esos principios que los estudiantes traen de su hogar, nosotros allí en la escuela debemos de fortalecerlos dentro de esta aula inclusiva, que ellos se sientan que realmente son allí reconocidos, que son respetados y que son valorados más allá de cualquier etiqueta que puedan presentar. Algunas de las barreras que están en torno a la inclusión, pues precisamente son las barreras arquitectónicas, las barreras curriculares, las barreras metodológicas, las barreras comunicacionales y las barreras actitudinales. Todas ellas, por supuesto, que digamos que pueden influir de una forma negativa en este proceso. Sin embargo, mi experiencia me dice que una de las más fuertes por eliminar son las barreras actitudinales. Cuando tú visitas una institución y de repente te dicen, bueno, profe,
Aquí estamos abiertos a aceptar a los chicos neurodivergentes. No hemos tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad y lo hemos hecho según como nosotros hemos podido, pero nosotros queremos, estamos dispuestos a formarnos, a asumir el reto. Pues allí es mucho lo que se puede lograr. Sin embargo, cuando tú llegas a una institución educativa y lo primero que te dice cuál es el diagnóstico, dónde están los informes, los tienes actualizados, o sea, el informe, digamos que no debe condicionar la inscripción de un estudiante dentro de un ámbito educativo. Es importante saber, sí, cuál es el diagnóstico que tiene y mirar ese informe más que todo a la parte de las orientaciones que dan los terapeutas, que dan los especialistas, para nosotros poder apoyar y poder guiar a este estudiante. Pero los informes no deben ser un instrumento para excluir o para etiquetar. Algunos desafíos de la educación inclusiva en la actualidad, sin duda alguna, pues es la falta de recursos y de financiamiento en muchas instituciones, en muchos de nuestros planteles en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Sin embargo, es algo con lo que en algunas oportunidades pues se escapa de nuestras manos, pero la actitud, la concienciación, la sensibilización, eso sí está dentro de nosotros, con eso nosotros sí podemos trabajar, eso indudablemente nosotros sí podemos mejorarlo. Existen algunas barreras físicas y algunas barreras tecnológicas en algunas oportunidades que interfieren también y se constituyen en un gran desafío. De hecho, el solo hecho de hablar de inclusión en nuestros tiempos significa en sí mismo un gran desafío. Otro de los grandes desafíos es la formación docente, esa formación que debe ser continua, que debe ser permanente, que llega a unos espacios y a otros, pues de repente no es tan fluida. Es importante que se maneje, que se extienda. A Dios gracias que en los actuales momentos, pues la información está como que bastante a la disposición y a la mano de muchos en los tiempos actuales. Pero este aspecto de la formación es sumamente importante para nosotros poder apoyar estos procesos de inclusión, la parte curricular y buscar la flexibilidad de estos sistemas que funcionan dentro de la institución educativa para que más allá de un desafío, pues pueda, digamos, que ir minimizándose cada vez más. Existe una brecha entre lo que viene siendo las políticas educativas y lo que nosotros podemos observar en la práctica. Constantemente nosotros vemos pues que a nivel internacional, en este caso nuestro a nivel nacional, existen amplios basamentos legales, nuestros países están sujetos a varios acuerdos internacionales. Existe un amplio fundamento, un amplio basamento a nivel nacional e internacional. Nosotros observamos cómo desde los ministerios, desde diferentes instituciones, nos llegan decretos, nos llegan instrumentos legales que nosotros tenemos que revisar y todos orientados a apoyar los procesos de inclusión. Sería importante que todas estas orientaciones que se den vayan de la mano con la realidad que se vive en cada uno de los planteles. Debemos hacer énfasis lo que viene siendo en la formación de nuestros niños con autonomía, con independencia, ir disminuyendo la resistencia institucional que se observa en algunas instituciones basado en prácticas tradicionales. La educación tiene que cambiar no solo para nuestros chicos, sino para todos los estudiantes. Ya no es necesario de repente nosotros como alguna orientación, cuando hay un docente que llena completamente una pizarra y tiene allí algunos niños neurodivergentes, de repente como orientación uno puede indicar, bueno, usamos de repente diferentes colores dentro de los marcadores para señalar, pero esa práctica del pizarrón y que los estudiantes copien, ya tenemos que ir pasando la página porque existen muchos métodos actualmente que indudablemente van más a la par de estos desafíos actuales por los cuales nosotros estamos pasando. Entonces debemos ir dejando de lado estas prácticas tradicionales y hacer una alianza con la actualidad, con lo que estamos observando en la actualidad. Es importante un cambio de actitud, un cambio de conciencia hacia la aceptación de la diversidad. Es importante que nuestras instituciones cada vez más sean dotadas de recursos tecnológicos, didácticos, de apoyos que puedan hacer más accesible los procesos educativos, darle la oportunidad a ese estudiante de que verdaderamente desarrolle toda esa capacidad que posee más allá de un diagnóstico. Piaget nos decía que los espacios educativos, que la educación inclusiva como tal debe dar pie a esa producción, a que se den esos espacios de un aprendizaje significativo donde el chico tenga la oportunidad de demostrar todo su potencial. Entonces, precisamente debemos de ir
en esa línea. Precisamente en cuanto a eso, nosotros debemos movernos para ir disminuyendo cada vez más todas esas estructuras, todas esas barreras organizativas, comunicacionales que normalmente nosotros nos encontramos. Existen nuevos paradigmas dentro de la educación inclusiva, entre los cuales es importante destacar todo el movimiento importante que se está dando a nivel de la neurociencia para poder personalizar y adaptar los procesos de aprendizaje, tanto a nivel de las emociones, a nivel cognitivo, qué sucede en nuestro cerebro, qué sucede en el cerebro de nuestros niños. Este es un mundo bastante interesante que cada vez nos da más avances, que cada vez pues nos deja más puntos de aprendizaje para todos. El diseño universal para los aprendizajes, indudablemente, que es un marco amplio donde se hace énfasis en aperturar, en acondicionar esa aula como un espacio dinámico de aprendizaje, que no sea solamente el espacio físico, sino todas esas situaciones y todos esos elementos que hay que acondicionar, donde el centro del proceso indudablemente debe ser el estudiante, dirigido en un marco de cooperación y de la mano con un docente que cumple funciones no de dador del conocimiento, sino más bien de facilitador. Es importante promover la educación desde el punto de vista colaborativo, donde los estudiantes entonces sean los activos y los protagonistas. Y aquí no vale etiquetas, aquí no vale diferenciación, sino estos espacios abiertos a la diversidad y esta escuela para todos que cada uno de nosotros sueña y que cada uno de nosotros desea. Es importante el uso de la tecnología emergente para crear entornos adaptativos y emocionalmente inclusivos. Debemos caminar y enfocarnos en una escuela que los niños puedan gozarse, que los niños puedan disfrutar, donde los niños puedan aprender, puedan construir, pero que más allá de aprender matemáticas, ciencia, lenguaje, que los niños realmente puedan gozársela, que puedan disfrutársela, que se sientan empoderados, que se sientan contentos para construir su proceso de aprendizaje, donde se motiven constantemente, donde se valore cada uno de sus logros y donde sencillamente ellos puedan disfrutar de todo este proceso educativo. En la actual tecnología tenemos aliados maravillosos y estos vienen siendo como que uno de esos desafíos que tenemos nosotros como docentes, a la vez un gran avance dentro de la inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos muchas estrategias, muchas aplicaciones que nos ayudan tanto a nivel de planificación, a nivel de adaptaciones curriculares, donde nosotros damos las orientaciones que queremos planificar, que queremos adaptar, y hay unas sugerencias importantes guiadas por nosotros como especialistas, por supuesto, pero existen amplias, digamos que estrategias, aplicaciones dentro de esta nueva tecnología beneficiosas para nosotros como docentes y también beneficiosas para nuestros estudiantes porque tienen más, digamos que pueden llegar a ellos más directamente. Estos enfoques transforman la educación de un modelo secuenciado a uno dinámico, inclusivo y colaborativo, donde el aprendizaje se crea en comunidad y con soporte tecnológico inteligente. Yo sé que de repente muchos, digamos que no crecimos en ese entorno de la tecnología. Eran otros tiempos, otros métodos los que se utilizaban, pero tenemos un gran desafío allí de convertir esta tecnología en nuestro aliado en beneficio de nuestros estudiantes. Es un desafío nosotros para docentes. Hay muchos que digamos que aún se mantienen al margen, pero sí es importante poco a poco ir dando pasos en este sentido para tenerlos como un aliado dentro de la educación inclusiva, porque cada vez vemos para personas con discapacidad visual, con discapacidad físico-motora, con discapacidad auditiva, prótesis y diversos instrumentos que favorecen su inclusión a nivel educativo y a nivel social. En aras de respetar el tiempo otorgado por los doctores, dejo por acá algún punto para reflexionar. La educación inclusiva es el puente que une corazones y mentes, celebrando la diversidad no como un desafío, sino como una oportunidad para crecer juntos. No solo enseñamos contenidos, sino también valores de respeto, empatía, solidaridad, que transforman la sociedad. Indudablemente hemos tenido en nuestros países un avance importante al pasar de modelo de integración al modelo de inclusión. Pero qué bonito sería que cada vez más, y pienso que el llamado es para cada uno de nosotros, que cada vez hablemos menos de inclusión y podamos hablar más de convivencia,
podamos hablar más de hermandad, de amor, de esa apertura de espacios para nuestros niños sin tanta diferencia. Acá en Venezuela, lugar donde me encuentro, ¿verdad? Amar es Mejor, funciona en Maturín, Estado Monagas, Venezuela. Acá en nuestro país desde el 2003 se están dando avances importantes en esta materia. Nosotros nos guiábamos por el modelo de integración hasta el 2023, cuando de la Dirección de Educación Especial pues surgen nuevos documentos importantes donde ya se enfoca y se ubica al país precisamente en la línea de la inclusión, y se dan también algunos documentos legales importantes como la Ley Integral para Personas con Trastorno del Espectro Autista, la Ley Orgánica para Inclusión, Equidad de las Personas con Discapacidad. En este año 2025 surge también la Resolución Ministerial 0001, donde se dictan las líneas para la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad o neurodiversidad. Importante que todos la sepamos, la leamos, la conozcamos para poder defender los derechos de los niños, pero que cada vez sea menos necesario usar esos documentos porque simplemente lleguemos a una institución y tenga esa disposición, esa apertura y ese amor para atender de una forma integral, con una visión inclusiva a nuestra población neurodivergente. Gracias, doctora Ofelia. Gracias, doctor Adolfo Ruiz, por esta gentil invitación para el equipo de Amar es Mejor. Y bueno, quedo totalmente a la orden. Feliz tarde, bendiciones. Gracias, Mónica.